¿Qué tan cierto es que las Afores están pagando un mejor rendimiento? Y si es el caso, ¿cuáles? ¿Serán todas? ¿Algunas específicas? Recuerda que es un dinero para tu retiro y vale la pena enterarte, comparar, informarte y tomar decisiones bien fundamentadas. Este video te va a ser de mucha utilidad porque recuerda que te puedes cambiar de Afore, tienes esa libertad de seleccionar y para ello vale la pena entender qué es lo que están haciendo, cómo están invirtiendo tu dinero, cuáles han sido los rendimientos, las comisiones. Hay mucha información relevante. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Y es que en ocasiones he visto en redes preguntas como esta. Oye, ¿conviene más invertir en CETES o invertir en la Afore? Me metí a la página de CETES Directo y veo que tienen rendimientos entre un 7-8% dependiendo el plazo de la última subasta y comparado con las Afores, dependiendo la generación y el indicador que estemos viendo, también rondan entre un 7 y 8%. De hecho, algunas ya lo superan. Y aquí tengo varias observaciones importantes que debes de aprender. La primera es que no son rendimientos tan comparables. En este caso, los CETES son una inversión a corto plazo que va cambiando cada semana la tasa. En este momento rondan en un 7. El año pasado llegamos a ver que superaban el 10, 11% inclusive. Y por otro lado, en las Afores se tiene este indicador de rendimiento neto, que es el rendimiento restando comisiones. Pero no solamente eso, este indicador es el reflejo de muchos años. No es el rendimiento particular de un mes, de un año en particular, sino es el promedio de largo plazo, lo cual tiene bastante sentido porque en CETES, por ejemplo, tú puedes invertir un mes y quizá ya no vuelves a invertir, quizá ya no renuevas esa inversión. Y en el caso de la Afore, lo que nos interesa es cuál es el rendimiento con la perspectiva de aquí al retiro de largo plazo y por eso el número que vemos en las Afores es el promedio de muchos años. Y esto ya lo sabes, existen 10 administradoras, 10 Afores, tú puedes seleccionar en cuál quieres que administren tu dinero para el retiro y estas son las que hay: Sura, Profuturo, Banorte, Principal, Pensioniste, Inbursa, Coppel, Invercap, Azteca y Banamex. Ahora bien, aunque mencionamos que no son tan comparables, que los CETES son de corto plazo, las Afores de largo, un dato curioso es que sí pueden tener cierta relación porque dentro de la Afore puede haber CETES y otros instrumentos gubernamentales. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Por lo tanto, si sube o baja la tasa, sí afecta de manera indirecta. Y si tú, al igual que yo, le das seguimiento a los indicadores, probablemente recordarás que las Afores el año pasado, el antepasado, este número que veíamos, el indicador de rendimiento neto, era mucho más bajo, en niveles del 5, del 6%. Vamos a verlo, de hecho. Miren, aquí está lo que les digo con un ejemplo. Este es el indicador de rendimiento neto para una generación en específico. Observa cómo durante el 2022, 23, 24, el indicador de rendimiento neto para este fondo rondó el 5%, 5.30, 5.55, pero a partir del 2025 comenzó a subir ligeramente, 6.19, 6.43, 6.90, hasta superar el 7.82. Lo que quiere decir que en años o meses recientes tuvieron un mejor resultado que el histórico y poco a poco ha ido subiendo este indicador. Ahora, también te recuerdo que no solamente debes de comparar entre las Afores, entre las empresas que lo administran, sino también el fondo generacional que te corresponda. Porque dependiendo de tu fecha de nacimiento hay una estrategia diferente. No invierten de la misma manera para una persona que tiene 20 años que una que tenga 30 o 50 años de edad. Por ejemplo, aquí te voy a compartir una tabla a modo de mapa de calor de las diferentes Afores y también las diferentes generaciones con datos del año pasado. Acuérdate que esto se va actualizando periódicamente, pero hay un cierto desfase para que veas cómo cada generación tiene un rendimiento diferente. Insisto, no es lo mismo el rendimiento de Profuturo o de Sura, Banorte, etcétera, de las personas del 90 al 94 que de las personas nacidas del 80 al 84 o del 65 al 69, por poner un ejemplo. Cambian. Lo que sí podemos observar es que con estos datos históricos, los números rondan entre un 6 y un 8,5%. Insisto, este no es el rendimiento de noviembre, no es el rendimiento de un año en particular, sino el promedio de muchos años. Comento esto porque me ha tocado ver asesores que dicen, no es cierto, ese dato está mal porque este año en particular esta Afore tuvo un rendimiento mayor. Sí, en un momento en particular, pero cuando estás invirtiendo a largo plazo, no solamente te importa un momento en particular, un año, te importa cómo le ha ido en muchos años. Yo sé que el pasado no es garantía del futuro, pero nos da una idea de
la habilidad que han tenido para administrar las inversiones. Algo que también me he percatado es que si bien siempre existen diferencias y siempre hay una que está mucho mejor que otra y este ranking puede ir cambiando, sí existen ciertas tendencias que muchas a la par van subiendo y en periodos muchas a la par van bajando con las respectivas diferencias. Vamos a verlo con un gráfico. Por ejemplo, aquí podemos ver en un gráfico de diferentes colores las distintas generaciones que hay invertidas para la Afore. ¿Qué podemos observar? Que hay una tendencia tanto al alza como a la baja en periodos muy particular. Ejemplo, en el 2021 muchas de ellas tuvieron un crecimiento. Luego, con los efectos post-pandemia, muchas de ellas tuvieron una bajada. Luego hubo una recuperación hacia el 2023, 2024 y 2025 hubo crecimiento. Entonces, a modo general, sí podríamos llegar a decir que hay años buenos para las Afores y otros que no lo son tanto. Depende también de la coyuntura económica, de las tasas y vamos a entender mucho más ahora que veamos en qué invierten estas estrategias. Pero eso sí, aunque hay años mejores que otros, también hay administradores que han tenido históricos mejores comparado con el resto. Entonces vamos a ello. Entendamos qué es lo que está pasando con este indicador de rendimiento neto que se va actualizando todos los meses. Esta información es pública, la puedes buscar en la página de la CONSAR y recuerda que ya descuenta comisiones. En los años recientes, este indicador en promedio, como ya lo veíamos, es decir, incluyendo el dato de todas las generaciones y de todas las Afores, ha rondado entre un 5.25 y un 7.50. Podemos ver que los años más complicados fue el 2022, 2023, cierta recuperación en el 24 y una mayor recuperación en el 25. Entendimiento importante. ¿Cómo es entonces que se calcula? Hemos hablado que a largo plazo, pero veamos algo más específico. Aquí lo tienes, es un promedio ponderado. Le preguntan a la Afore, le piden sus datos. Oye, ¿cómo te ha ido en los últimos 10 años? Dame tus números. Esa va a ser la variable de mayor peso. Oye, le voy a dar también peso a los últimos 5 años y también a los últimos 3. Si bien se pueden empalmar un poco, la lógica detrás de esto es: a ver, me interesa tu estrategia de largo plazo y por eso le dan más peso a 10 años, pero también importa lo que se haga de manera reciente porque pueden estar cambiando estrategias y por eso esos otros porcentajes capturan la información más nueva. En pocas palabras, premian que lo hagan bien en el tiempo a lo largo de los años, pero también reconocen que hay estrategias actualizadas y que también eso debe tener un peso. Y en promedio, para todas las generaciones ha habido un mejor resultado en los últimos años y por lo tanto ha crecido este indicador de rendimiento neto. Comparado, por ejemplo, con el 2023, que la mayoría oscilaba en un 5 y tantos %, ahora la mayoría ya rebasa el 7%. Y creo que hay varios factores al respecto que quiero que entendamos. Uno, tema de comisiones. Para 2026 hasta parece que se ponen de acuerdo, pero ahorita te explico el trasfondo. Hay una comisión en lo general de 0.55%, salvo una excepción que estamos viendo en pantalla. Prácticamente la gran mayoría cobra la misma comisión. Y todo esto porque hace unos años cambiaron la normativa y hay ciertas reglas que ponen un techo a la comisión. No pueden cobrar lo que se les antoje y hay ciertas reglas y creo que de hecho están cobrando ahorita lo máximo que tienen permitido, el techo. Afortunadamente ha habido una tendencia a la baja de comisiones. Esto les digo, no es por buena onda, es porque cambió la normatividad y entonces el techo de las comisiones ha ido a la baja, lo máximo que pueden cobrar y entonces se están ajustando. De hecho, si te das cuenta, casi siempre cobran lo mismo. Es tal vez por un tema de mercado, pero también por un tema del techo que pueden cobrar. Segundo, otro factor que vale la pena comprender es el perfil generacional. Te explico. Recuerda que cada administradora tiene reglas de cómo pueden invertir de acuerdo a tu generación. Ya te decía que no invierten de la misma manera para alguien de 30 años que para alguien de 60 años, por ejemplo. Lo que se podría esperar, aunque podría haber excepciones, es que para las generaciones que están más cercanas para retirarse, el rendimiento sea más conservador y así lo está haciendo por el momento. Podemos ver estas últimas generaciones que tienen un rendimiento más bajo comparado con las generaciones más jóvenes. La lógica está en que las generaciones más jóvenes pueden invertir un poco más arriesgado, es decir, tienen permitido invertir más en bolsa de valores nacional, internacional, en algunos otros instrumentos que pueden ser volátiles y de largo plazo, y en el caso de los perfiles que están muy cercanos a retirarse, los invierten más en estrategias más conservadoras de renta fija. Y ojo, esta enseñanza no solamente puede aplicar para las Afores, hay inversionistas que dicen, voy a seguir esa misma lógica, invierta o no en Afores
por ejemplo, tengo mi portafolio o mi plan personal de retiro, pues puedes tú seguir una lógica de que conforme te acercas a la edad de retiro, haces un poco más conservador tu estrategia de inversión. Recuerden también, lo he dicho transparente en muchos videos, si alguien busca consultorías complementarias a la Afore en un plan personal de retiro, aquí te dejo la liga y también en los primeros comentarios para que apartes una sesión, una consultoría gratuita acerca de planes personales de retiro. No desaproveches esta oportunidad. Ahora, relacionado a lo anterior, tenemos que hablar de los límites en los regímenes de inversión. Este es un concepto interesante y si tú vas empezando en este mundo de finanzas, vale la pena que te familiarices con este término. Régimen de inversión, en pocas palabras, son las reglas del juego, cómo se permite invertir. Y una cosa es cuáles son las reglas y otra es cuál va a ser la ejecución. Las autoridades en materia financiera establecen límites máximos de cómo pueden invertir y en qué instrumentos. Un ejemplo, para las generaciones más jóvenes que acaban de comenzar a trabajar, acaban de tener su cuenta de Afore, pueden invertir, por ejemplo, hasta un 60% en la bolsa de valores en renta variable. Comparado, por ejemplo, con alguien que ya se va a retirar, donde máximo pueden invertir un 15% en la bolsa en renta variable y la mayoría tiene que estar en estrategias de protección inflacionaria. Con esto creo que queda muy clara la lógica financiera, que es una regla en forma general, hay que revisar cada caso, donde las personas más jóvenes pueden invertir en estrategias un poco más volátiles de largo plazo, incluyendo la bolsa de valores, y personas más cercanas a su retiro o que tienen un horizonte más corto, quizá estrategias más conservadoras. Pero observa cómo no es una lógica blanco y negro. La persona más joven entonces todo a la bolsa y la persona que ya está por retirarse todo a CETES. No, son portafolios, tienen ciertas reglas, tienen ciertos límites, hay una diversificación, simplemente la pregunta es dónde es más preponderante. Y a ver, a la bolsa de valores en los últimos meses, los últimos años, le ha ido bastante bien. En lo general, depende claro tu estrategia. Entonces, las Afores también se han beneficiado dependiendo de qué tanto hayan invertido en las acciones correctas. Y quizá también por el límite vemos que las generaciones más jóvenes son las que potencialmente se pudieron haber beneficiado más por este efecto, comparado con las generaciones que tienen permitido un límite máximo que es menor. Pero ojo, también otra restricción a considerar es que en valores extranjeros está mucho más limitado y también muchas empresas que han tenido un gran crecimiento de manera reciente son acciones de Estados Unidos, algunas tecnológicas y de algunos sectores muy particulares, pero extranjeras. Platicando con personas cercanas al mundo de los Afores, pues sí me han comentado que estos límites pues sí amarran en cierto modo ciertas estrategias que les gustaría hacer, pero bueno, al final brindan cierta seguridad, pero también eso puede acotar el rendimiento potencial. A diferencia de otras estrategias donde alguien, por ejemplo, puede decir, oye, yo me quiero cargar más a bolsa de Estados Unidos, a empresas tecnológicas, quiero un porcentaje mayor y se tiene más libertad. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Una cosa son los límites máximos, el régimen de inversión que tiene las reglas de cuánto mínimo, cuánto máximo, los rangos. Y otra cosa es en qué invierten realmente, no necesariamente se van a ir al máximo. Vamos a ver, por ejemplo, Profuturo, que es una de las que ha destacado para varias generaciones en primer lugar o ha ocupado los primeros lugares, en qué es lo que invierte, por ejemplo, su portafolio de las personas más jóvenes. Aquí tenemos información valiosa. 63% en deuda gubernamental, es decir, inversiones estilo las que podemos comprar en CETES directo. Ojo, más de la mitad en instrumentos de deuda gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que el año pasado, el antepasado, que los CETES, los bondes, diferentes instrumentos de CETES directo, bonos, etcétera, tuvieron un rendimiento mayor cercano al 10-11%. Quizá por eso también capturaron una tasa mayor, pero también ojo porque este año van a la baja. Después de ello, bolsa de valores. ¿Pero cuál es el peso invertido en la bolsa de valores? Bueno, renta variable internacional 9.53, un poco abajo del 10%, y bolsa nacional o renta variable nacional 9.18. Fibras muy poquito, 1.42. Deuda nacional, también renta fija, 5.63. Vean cómo la gran mayoría del portafolio está invertido entonces en estrategias de renta fija, mucho en deuda gubernamental y menos del 20% en la bolsa. Veamos otro ejemplo, el caso de Coppel.
También cargados a deuda gubernamental 38.16%, deuda nacional 19.61%, prácticamente más de la mitad del portafolio en estrategias de renta fija, y también invierten en bolsa, un poco más en bolsa internacional, cerca del 15%, y bolsa nacional cerca del 6%. Estoy redondeando algunos números, aquí tienes los datos exactos. Entonces, esta también puede ser una de las razones por las cuales puedes encontrar diferentes rendimientos. Es decir, siguen las mismas reglas, tienen los límites iguales, pero pues unos se aventuran más a cargarlo a la bolsa, otros a deuda, otros invierten un poquito más en fibras, hacen ciertos cambios que no necesariamente se materializan en el año en curso. A lo mejor están comprando bolsa de valores ahorita barata para que tenga resultados en muchos años. En algunos casos están apostando más a deuda gubernamental y aprovecharon que el año pasado hubo un rendimiento mayor, pero ahorita ya van a la baja. Cada uno va a seguir sus estrategias. Ahora te voy a enseñar una lámina muy interesante. Estos fueron casos, ejemplo, muy particulares. ¿Cómo está en general el promedio, el sistema de las Afores? ¿En qué invierten más? Echándonos un clavado a datos históricos, podemos encontrar que están mucho más cargados a deuda gubernamental, es decir, en instrumentos que puedes adquirir en CETES directo, varios de ellos, prácticamente la mitad. Luego también tienen deuda nacional. ¿Cuál es la diferencia entre deuda gubernamental y nacional? Que deuda gubernamental estás invirtiendo en el gobierno, CETES, bondes, bonos, etc. Y deuda nacional estás invirtiendo en empresas mexicanas, pero no en sus acciones, sino en deuda, en bonos de empresas. Entonces, prácticamente el 60% es renta fija. Y en cuanto a la bolsa de valores, 14% de bolsa internacional y 8% de renta variable nacional. Entonces, como te das cuenta, las Afores dependen mucho de la deuda gubernamental. Si está pagando mejor o están teniendo un mejor desempeño, pues les va a ir mucho mejor a las Afores. En el caso que la deuda gubernamental no tenga tan altos rendimientos, en el futuro pues va a ser impactado en una parte importante. También va a depender mucho de lo que hagan con lo que invierten en la bolsa. Principalmente vimos que tienen en este momento bolsa internacional, pero acuérdate que ahí están algo limitados. Esta imagen que te comparto fue para los portafolios más jóvenes. Obviamente, como te menciono, mientras se acercan más al retiro, puede que encontremos que estén más cargados a la deuda gubernamental inclusive. Por ejemplo, los portafolios de personas muy cercanas a retirarse, en general el sistema estaba muy cargado con más de un 70% en deuda gubernamental y ya muy poco de los otros instrumentos. Deuda nacional un 12%. Entonces, para las Afores, vaya que es muy importante la tasa de referencia de Banco de México y el desempeño de instrumentos gubernamentales como lo veíamos. 2023 y 2024 fueron años atípicamente buenos, seguramente eso también contribuyó a mejores rendimientos, pero ya vimos que es un indicador a largo plazo y hay que ir viendo los movimientos que vayan haciendo. Y de acuerdo a la encuesta de Citi que le pregunta a economistas de diferentes bancos cómo ven la perspectiva de tasas para fines de este año, pues el panorama es que las tasas sigan bajando de acuerdo a lo que dicen los expertos de los bancos. Y claro, como lo he mencionado, también va a depender mucho de la selección que hagan en cuanto a bolsa y bolsa internacional, aunque es más limitado por el porcentaje más bajo que invierten en ello. Y como dato curioso, ¿cuáles son las administradoras con más cuentas? En primer lugar, Azteca, más de 17.3 millones. Segundo lugar, Coppel, 11.9 millones, seguido por Banamex, 8.6, Profuturo en cuarto lugar, 8.4 y Sura, poco menos de 8 millones. Pregunta seria, ¿tú sabes en qué administrador estás? ¿Te has acercado con un asesor de Afores para preguntarle acerca de la estrategia de inversión que tienen? Vale la pena informarte, recuerda que estas tablas de rendimiento neto se van actualizando, es información pública disponible, este ranking puede cambiar en el tiempo y vale la pena echarle un vistazo, que te acerques con diferentes administradoras y tomes una decisión informada. Y como te decía anteriormente, no solamente vale la pena revisar las Afores, también puedes complementar, como te mencionaba, con un plan personal de retiro. Eso lo puedes hacer aquí conmigo y mi equipo, y acá abajo nuevamente voy a poner la liga y en los comentarios para que también tengas una consultoría, la puedes tener en línea y sea totalmente gratuita para revisar planes de retiro. Gracias por acompañarme el día de hoy. A todos aquellos que apoyaron con su manita arriba, les agradezco de corazón y nos vemos en el próximo video para seguir haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.